secretario da la lectura a la cuenta. Sí. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta de esta sesión. Tenemos comunicación del señor Diego Vázquez, presidente de APRAJUD, quien agradece a la señora Presidenta y a la Comisión por su empatía para con los planteamientos de su asociación. Correo electrónico del abogado señor Juan Eduardo Romero. El señor Romero acompaña antecedentes sobre denuncia que él presentó contra el ministro señor Emilio Elgueta por eventual delito de prevaricación judicial y otros. Vamos a enviar por correo electrónico a todos los diputados miembros de la comisión estos antecedentes, que son varios. El diputado Marco Ilavaca se excusa de asistir a esta sesión por tener una invitación a una actividad en el Palacio de la Moneda. Y tenemos un reemplazo, el diputado señor Macaya es reemplazado en esta sesión por el diputado señor Ignacio Urrutia. Y finalmente las conclusiones y propuestas que nos ha hecho llegar el diputado señor Barros, que también le hemos sacado copias y que están a disposición de los señores diputados. Bueno, y yo también hago entrega de las conclusiones, ¿no es cierto?, como presidenta de la propuesta que habíamos hecho en la sesión anterior, ¿no es cierto?, de tener como base estas propuestas y las complementando con las observaciones, sugerencias de los demás diputados. Pero nos alegra además que ya se han ingresado conclusiones de parte de los diputados Barro e Isacor, por lo menos que me manifestaron que eran de ellos. ¿Les parece que podamos leer la propuesta que yo les hago en relación a las conclusiones y propuestas, y posteriormente vemos la metodología de trabajo con los demás diputados? Si le parece dar lectura, señor secretario. Gracias, señor presidente. Conclusiones acompañadas por la señora Alejandra Sepúlveda, presidenta. En la presente minuta es un borrador de las conclusiones y propuestas de esta presidenta que formula a los señores diputados y diputadas integrantes de la comisión de manera que formen parte del informe de esta comisión investigadora. Primero, conclusiones. La comisión estima que los hechos que motivaron la creación de la comisión consistentes en diversos actos de corrupción cometidos por 3 ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, respecto de los cuales la Corte Suprema decidió por resolución firme y ejecutoria abrir cuaderno de remoción en contra de estos, son de extrema gravedad, puesto que atentan contra el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la debida administración de justicia. La decisión de la Corte Suprema de abrir cuaderno de remoción en contra de estos funcionarios debe instar a los poderes del Estado a ejercer todas sus atribuciones con el objeto de detectar posibles situaciones similares en otras jurisdicciones, prevenir posibles hechos de corrupción y reformar su institucionalidad de manera que de asegurar el correcto ejercicio de la función jurisdiccional. En particular, los sistemas de nombramiento de los ministros de los tribunales superiores y de los fiscales del Ministerio Público merece una inmediata y urgente revisión y reforma, puesto que han demostrado tener carencias desde el punto de vista de su formación y control. Dicho sistema de nombramiento debe estar cautelado además por un control efectivo que pueda efectuar la Contraloría General de la República respecto al cumplimiento formal de cada uno de los requisitos de procedimiento respectivo, como asimismo recursos jurisdiccionales que puedan deducir los interesados en el evento de estimar que se incurrió en alguna ilegalidad o arbitrariedad. Asimismo, la Comisión estima que deben ser revisadas, además, las atribuciones de administración que tienen los jueces y su carrera funcionaria con la finalidad de garantizar el principio de independencia interna. Yo creo que ahí quienes colocaron... Dice Asociación de Profesionales del Poder Judicial. ¿Sí? Y luego, otra del diputado señor Marcelo Díaz, que dice: la comisión concluye que debe darse una mayor regulación al denominado lobby judicial, toda vez que genera intromisiones inadecuadas de influencias políticas en nombramientos que deben ser ratificados por el Senado. 2. En el contexto anteriormente establecido y relacionado con los hechos que motivaron la creación de la comisión investigadora, se concluye que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos actuó conforme a derecho y oportunamente respecto de la recepción y posterior remisión por parte de la Secretaria Regional Ministerial de la Región de O'Higgins al Poder Judicial de los graves antecedentes de corrupción que se habrían cometido en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Rancagua, sin perjuicio de ello, según declaró el ministro. No se tienen antecedentes respecto a si este oficio, que ingresó en noviembre del año 2018, tuvo incidencia en la investigación que ya llevaba adelante la ministra Maggi a la fecha. En relación a esa conclusión es lo que ocurrió con la secretaria ministerial, que tuvimos la oportunidad, ¿no es cierto?, de conocer en Rancagua, que yo creo que en términos actuó como correspondía
y que además pero esa es la primera parte. Y lo que planteó además el ministro, que está incluso dentro de uno de los apéndices, de que no se sabía si esto no efectivamente había gatillado la investigación. Diputado Barros. Quiero pedir formalmente que nos puedan remitir una copia a todos los diputados de lo que estamos leyendo, porque si no... No puede seguir. Claro, no, pues se puede seguir, pero para poder dar una opinión es ver bien el contexto, cómo está redactado. ¿Podemos pedir? ¿Le sacamos? Sí. Vas a sacar fotos. ¿Muchas hojas? ¿Ah? Son 4 hojas. No, son cuatro hojas, no es más que eso. No. Yo tengo la impresión... Pero son 200 hojas. No, yo tengo la impresión que sobre la base de los 2 informes vamos a ensamblar una... O sea, es que la propuesta de la sesión anterior era que yo iba a proponer unas conclusiones, que en base a esas conclusiones, ¿no es cierto?, cada uno de ustedes iba a complementar. Ahora, el diputado Barros con el diputado Isacor, ¿no es cierto?, no sé si a nombre de Chile Vamos completo, incorporaron conclusiones que son... Estas dos... Son una hoja y media. Una hoja y media. Son 2 conclusiones y 3 o 4 proposiciones. 2 conclusiones, 4 propuestas. Entonces, nosotros hemos concluido un poco más. Entonces, la idea es poder sacar esta... Pero es que yo tengo con que nos anotaciones vayamos hoy día al margen. con ambos textos en la mano para poder masticarlo bien. Tengo anotaciones al margen. No sé, en una no vamos a estar en acuerdo. ¿Sí? Presidenta, me están pidiendo auxilio 2 segundos para ir a Derechos Humanos iniciar. Ya, vamos a suspender para poder sacar la copia para todos los diputados que están en la... Tenemos todos, incluido el diputado... Gracias, Presidenta. Mire, es que seguramente vamos a encontrar en las 2 propuestas de conclusiones sugerencias respecto de cambio en el sistema de asignación de los jueces. Pero yo no me pronunciaría sobre modalidades específicas en particular, porque, por ejemplo, hay varios diputados de casi todas las bancadas, creo que de la UDI no firmó nadie, que hemos propuesto la creación del Consejo General del Poder Judicial o de la Magistratura y del Ministerio Público. Entonces, yo no me pronunciaría sobre una fórmula específica, sino que como conclusión plantearía la necesidad de provocar cambios en las modalidades de designación de los jueces y en una de esas plantear las distintas alternativas que existen en discusión en distintos proyectos. El Gobierno tiene la suya, está la que plantea el diputado Barros acá, son reformas dentro del actual modelo de designación de jueces. Y está una más... un cambio más estructural que el que hemos propuesto varios de nosotros y un proyecto que está ingresado en la Comisión de Constitución. Entonces, porque yo creo que sí hay consenso en una cosa, y es que el actual sistema de asignación de jueces y juezas está obsoleto y está caduco. Pero sobre la alternativa... Puede ser, lo que pasa es que yo sé que no todo el mundo está de acuerdo, entonces ese es un debate que hay que dar sobre el tema del fondo. Por ejemplo, el Gobierno dice que va a recoger algunas cosas, pero otras no, entonces, y sobre eso viene un debate, pero yo creo que sí es importante que ojalá por unanimidad concluyamos de que el actual sistema de asignación de jueces debe ser objeto de un profundo cambio, y las alternativas son las que están ahí. A ver, yo creo que me parece, nosotros habíamos solicitado el que se pudiera agilizar lo que tiene que ver con el anteproyecto que tiene el Gobierno, pero incorporando los distintos estamentos, ¿no es cierto?, que no fueron escuchados y que para nosotros era importante. O sea, no solo con la Asociación de Jueces, sino también, ¿no es cierto?, con todas las otras asociaciones que tienen algo que decir en relación a la administración e implementación de este proyecto de ley. O sea, yo concuerdo que nosotros, además con lo que nosotros revisamos, no podemos casarnos con alguno de los sistemas. Yo creo que no fue la comisión investigadora para eso, pero sí de proponer que se escuchen, ¿no es cierto?, a todas las instancias y no solo a una, que al parecer fue una de las quejas que nosotros recibimos. ¿Estaría ya ¿Todavía no?
para ver si... ¿Y no podemos sacar de aquí mismo? ¿No? Hay una central. Yo pensé que era de aquí. Dije, qué poco... No hay ni papel, ¿no? ¿Sí? Ya. Bueno, estábamos leyendo las conclusiones. Si les parece, podemos seguir leyendo, porque además son pocas. Podemos leer las conclusiones del diputado Barros con el diputado... ¿Sí? La del diputado Barros con el diputado Isacor. ¿Les parece? ¿Sí? Ya, muy bien. Para que la pueda... Ya. Solo las conclusiones y la propuesta. Sí. Ok. Hola. Este es el documento que acompañó el diputado Barros con las conclusiones. En el numeral 4, en la página penúltima, dice letra A: el actual gobierno actúa ajustado a derecho, utilizando sus facultades y colaborando en la investigación de los hechos denunciados. No existe reproche que hacerle, por el contrario, a través de la oportuna participación de sus funcionarios, el gobierno veló correctamente por la conducta funcionaria de los ministros de la Corte de Rancagua, lo que significó que la situación pudo ser investigada y sus responsables fueran sancionados. No ha habido omisión ni menos incumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales que sobre la materia se impone al Poder Ejecutivo. ¿Perdón? Sí, hay para todos. En la carpeta debería tener una. Es un documento que parte con... A ver, espérenme. En relación a la primera conclusión, si les parece, en relación a la primera conclusión que acaba de leer, que lo plantea el diputado Barros, yo tengo una discrepancia, tengo una diferencia y una discrepancia. Si me permiten los diputados, porque él hizo una conclusión general de cómo había actuado el gobierno frente a esta situación. Yo lo dividí en dos. Uno, en relación a lo que había ocurrido con la Seremi de Justicia en la región de O'Higgins, en donde, leo, en el contexto exterior establecido y relacionado con los hechos que motivaron la creación de la comisión investigadora, se concluye que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos actuó conforme a derecho y oportunamente respecto a la recepción y posterior remisión de parte de la Secretaría Regional Ministerial de la región de O'Higgins al Poder Judicial de graves antecedentes de corrupción que se habrían cometido en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Sin perjuicio de ello, según declaró el ministro, y está, ¿no es cierto?, el acta de la intervención del Ministerio de la segunda sesión celebrada el 13 de mayo del 2019, no se tiene antecedentes respecto a si este oficio se ingresó en noviembre del 2018, tuvo incidencia en la investigación que ya llevaba adelante la ministra Maggi a la fecha. Entonces, yo separo lo que ocurrió en Rancagua, ¿sí? No tuvimos acceso finalmente no se tuvo acceso al contenido del oficio, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Llegó el oficio, ¿verdad? Llegó el oficio. Sí. ¿Se dio cuenta? Llegó el oficio. ¿Nos puede hacer llegar recordar que en la última sesión, llegó el oficio desde el Ministerio de Justicia, porque además ya se habían, ¿no es cierto?, tomado todas las precauciones del caso. ¿Ya? Ahora, yo tengo una tercera conclusión en relación... Separando sí. el Ministerio de la Seremi. Sí. La Seremi es el Ministerio. Claro, pero lo que pasa... La Seremi representa al ministro en plenitud dentro de la sexta región. Claro. Usted no puede separar, como diciendo el Ministerio hizo esto y la Seremi hizo todo. No, es que siendo el mismo ministerio, lo que se hizo en la región en relación a la denuncia que se había realizado, porque tenemos que separar dos cosas, el concepto de velar del ministerio, ¿no es cierto?, y la denuncia que se recibió. En relación a la denuncia, se actuó desde el ministerio a la Seremi, y yo creo que el procedimiento el que corresponde. Ahora, sin embargo, lo segundo que dice relación a velar, es donde yo tengo mis observaciones que en relación a la actuación del ministerio. Y lo leo, o lo lee usted. A ver. Adicionalmente, esta es la tercera conclusión de la antepenúltima página.
Aquí vamos a tener las diferencias, así que sí, por favor, para que pongan atención. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ejerció en toda su extensión la facultad atribuida por la Constitución Política de la República, abro comillas, de velar por la conducta ministerial de los jueces. Artículo 32, número 13 de la Constitución Política de la República, respecto de la cual se le ha delegado la función de asesoría para con el Presidente de la República en virtud del artículo 2, letra F, de la Ley Orgánica de dicha Secretaría de Estado. Lo anterior se puede concluir toda vez que la existencia de una atribución específica de solicitar a la Corte Suprema la remoción de los ministros no se ejerció, sin tampoco darse explicación a esta comisión de por qué se actuó de esa forma. La Comisión no comparte que la atribución que tiene el Poder Ejecutivo de velar por la conducta ministerial de los jueces se vincule únicamente con visar los nombramientos judiciales ya aprobados por el Poder Judicial, toda vez que si el Ministerio toma conocimiento de antecedentes de corrupción, como fue el caso respecto a la Seremia de Justicia y Derechos Humanos, lo que correspondía era solicitar a la Corte Suprema la remoción de los ministros como lo permite el marco constitucional. O sea, lo que nosotros estamos planteando en esto es que, conociendo lo que estaba ocurriendo en la Corte de Apelaciones de Rancagua, habiendo incluso recibido de parte de la Seremi una denuncia, esta denuncia se tramita en forma correcta. Sin embargo, lo que tiene que ver con una función de velar no solo, y lo dijimos en la primera y segunda sesión donde vino el ministro, no solo tiene que ver con el tramitar una orden o una propuesta que le haya hecho, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, sino también la conducta de los jueces, no los fallos, la conducta de los jueces. Y es por eso que proponemos esta tercera conclusión. Diputado Charp. Tengo primero una duda cronológica, porque si entiendo bien, el oficio de la Secretaria Regional Ministerial llega en poder del Ministerio cuando ya estaba dándose curso el cuaderno de remoción por parte de cuando ya estaba llevando adelante la investigación la ministra Maggi, ¿o no? Yo entiendo que sí. En la primera fueron los primeros meses cuando se incorporó, porque esto fue en el mes de noviembre. Pero perdón, leo lo que dice usted misma. No se tiene antecedentes respecto a ese oficio que ingresó en noviembre del año 2018, tuvo incidencia en la investigación que ya llevaba adelante la ministra Maggi. Entonces, lo que usted está pidiendo es que ya llevándose adelante una investigación en curso, el ministro, en ese contexto, hubiese pedido la remoción. No, porque en todo el proceso de investigación él podría haberlo pedido, incluso al final, incluso cuando termina la ministra Maggi. Cuando termina su investigación la ministra Maggi, podría haber él asumido también, ¿no es cierto?, decir, mire, nosotros proponemos esa facultad. Ya, ahí me permito discrepar de usted, porque creo que eso hubiese sido claramente una intromisión indebida en una investigación en curso. O sea, si el gobierno... No, la investigación terminó. La investigación había terminado. Peor, pues. Entonces, a ver, terminó. Lo que pasa es que yo lo que entiendo de su punto 3 es que usted lo que hubiera pretendido es que el ministro de Justicia, habiendo una investigación en curso de una ministra encomendada, hubiese sugerido una sanción. Entonces, me parece que eso, o sea, eso hubiese sido claramente una cosa imposible. Entendamos cronológicamente qué es lo que ocurrió. O sea, se produce la investigación de la ministra Maggi. Todo ese proceso termina, ¿no es cierto?, con la propuesta que hace la propia ministra. Paralelo a eso, existe, ¿no es cierto?, esta denuncia porque los audios se van a destruir. Y actúa bien, y así lo constatamos en las conclusiones, ¿no es cierto?, que corresponde que se haya solicitado que esto no se destruya, esta prueba. Que da origen al final, ¿no es cierto?, a que desde el punto de vista tanto de la Fiscalía como del proceso administrativo, una vez terminado eso, y cuando la ministra concluye que aquí hay un proceso, ¿no es cierto?, que hay que ella dice, bueno, aquí hay un proceso para que se pueda remover estos ministros, el ministerio no sigue haciendo absolutamente nada. O sea, yo creo que cuando se termina el proceso hay una inacción, ¿me entiendes o no? Oye, hay una inacción de parte del ministerio. Diputado, fue salida. Que yo también tengo dudas porque yo recuerdo que el Pleno hace una sesión en el medio de la investigación y
por una mayoría, decide no proceder en la remoción de estos jueces porque había justamente una investigación en curso. Entonces, malamente le podemos asignar una responsabilidad al Ministerio de Justicia, que finalmente también está en la lógica de que hay una investigación que se encuentra en curso. E incluso podríamos también tener responsabilidad nosotros porque no acusamos constitucionalmente a los jueces, porque también tenemos una facultad, y aquí están todos los presupuestos, para hacer una acusación constitucional. Y nosotros como diputados, obviamente, yo creo que nadie se motivó a hacerlo, porque la lógica era que había una investigación en curso. Entonces el Ministerio de Justicia, yo creo que también en respeto de la autonomía que tiene el Poder Judicial, esperó esta investigación y que finalmente sea el Poder Judicial, que es lo que finalmente va a ocurrir, lo remueva el Pleno de la Corte Suprema. A ver, pero yo quiero seguir aclarando los tiempos, porque hay un error en términos de los tiempos. Porque cuando se produce lo de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, donde se rechaza la remoción, no, espera. Claro, se posterga la espera, pero cuando se posterga la espera es precisamente, yo diría, por dos razones. Primero, porque el debido proceso tiene que terminar, y eso significa, ¿no es cierto?, la investigación completa de la ministra Maggi, pero además porque si eso hubiese ocurrido, si hubiesen dicho, bueno, se hace la remoción, tú le quitas el piso absolutamente a la investigación. Entonces, lo que yo estoy planteando aquí es que cuando se termina la investigación de la ministra Maggi, cuando se termina, y que nosotros tuvimos además acceso a ese documento que era metodológicamente impecable, que no había, ¿no es cierto?, cuando se termina ese proceso no ocurre nada, después del Ministerio no hace nada. Y ellos tienen la facultad, tienen la facultad, a lo menos para decir, mira, ¿sabes qué? A partir de esta investigación, a partir de lo que plantea la ministra Maggi, a partir de que se va a incorporar un cuaderno de remoción, el Ministerio no hace nada. Ahora, nosotros estamos en esta comisión investigadora, aquí no hay inacción. No hay inacción de parte del Parlamento. Nosotros estamos en una comisión investigadora precisamente chequeando lo ocurrido, y en paralelo, porque recordar que habían 3 instancias de fiscalización, 3 o 4. Primero, la que plantea la ministra Maggi, que es una instancia de investigación administrativa, lo que hace, ¿no es cierto?, la Fiscalía, ¿no es cierto?, a través de una investigación penal, y lo que estamos haciendo nosotros que tiene que ver más bien la arista política. Entonces, no, nosotros el Parlamento no hemos estado en inacción, pero yo creo que a partir de lo que concluyó la ministra Maggi, al final, no en la investigación, debería posteriormente haberse... Yo hubiese esperado de parte del Ministerio una reacción. Diputado Charper. Gracias, Presidenta. Yo la verdad que ahora, habiendo entendido su punto, me permito discrepar en propiedad, porque... Sí. Lo que pasa es que, a ver, si el Gobierno hubiese hecho eso, aquí hubieran surgido 2 apelativos. O oportunismo o intromisión ilegítima. Porque en el fondo, habiendo concluido la investigación, pretender que el Ministerio de Justicia se permita sugerir, porque eso es lo que usted está diciendo, sugerir una sanción, francamente a mí, yo soy más de la idea de que esto hubiese sido una intromisión indebida, porque yo no creo que sea razonable que el Poder Ejecutivo, si ya se está llevando adelante la investigación, porque es cierto que la Constitución le franquea el velar por la conducta ministerial de los jueces, pero si usted mira unos artículos posteriores, se va a dar cuenta que dentro del Poder Judicial, lo que tiene la superintendencia correctiva es la Corte Suprema. Por lo tanto, pretender que aquí el Ministerio de Justicia asuma un rol más preponderante que el que tiene a su cargo la superintendencia, a mí me parece que no solo es improcedente, sino que además, fíjese lo que voy a decir, hasta podría ser de dudosa constitucionalidad. Entonces, yo creo que aquí lo que ha hecho el Ministerio de Justicia es lo que correspondía, que fue arrogar antecedente a la investigación en curso, porque de esa manera se permite que el Poder Judicial ejerza su autonomía. ¿Sabe lo que pasa? Que aquí lo que no podía además quedar la impresión es que la sanción que se vaya a adoptar haya sido inducida por un poder distinto al Poder Judicial. Por tanto, aquí lo más razonable era que lo que pasó, que aquí se llevan adelante los cuadernos de remoción, probablemente los jueces se van a remover, y yo por lo menos el punto 3 no estaría en condiciones de votarlo a favor, Presidenta. Gracias. Presidenta, estoy totalmente de acuerdo con el diputado Charper, porque lo que está aquí en juego es nuestra apreciación de respecto a la rapidez que pudo haber actuado el ministro. Yo entiendo que el ámbito jurisdiccional de la ministra y de la Corte Suprema está siendo visto y de alguna manera supervisado desde la perspectiva de los resultados por el Ministerio, pero no podemos pretender que el Ejecutivo se suba y empuje él el carro, ¿no es cierto?, de una ministra que ha sido designada y que además
cuyos resultados están sobre la mesa en términos del buen actuar y del respeto a las partes involucradas y particularmente el respeto de los poderes involucrados. Entonces, yo creo que si uno pretende sacar ventajita en términos de intentar introducirle un daño al Ministerio de Justicia, uno está en su derecho a hacerlo. Pero la relación de hechos me parece que ha quedado claramente establecido que el Ejecutivo actuó exactamente como tenían que actuar, respetando los tiempos que la propia Corte Suprema y su ministra designada para la investigación del caso se dio, y en virtud además de los resultados expuestos en cuanto al informe, el cuaderno de remoción y todos los hechos que se suceden después. Yo primero, como son conclusiones mías, no estoy sacando una ventajita, esto no es ese sentido, en absoluto. O sea, primero para aclararlo y no entrar en ese lenguaje además. Lo segundo es que no, pero a ver, yo estoy. Usted como presidenta no puede interpretar y comentar los dichos que ha dicho uno. Yo tengo mi opinión y usted tiene la suya. Diputado Barros, si usted me permite, yo estoy dando la palabra cuando usted hizo todas sus observaciones, que es absolutamente legítima, yo no tuve ningún problema en escucharlo con detención. Entonces usted haga lo mismo conmigo. Pero no estoy interpretando, estoy diciendo que frente a usted diga estas cosas chicas y todo, no tiene ningún sentido. Mi preocupación, mi opinión, pero déjeme explicitarla con el silencio suyo. Lo que yo estoy diciendo es que mi preocupación es que aquí tenemos un verbo, que es velar, y que no solo tiene que ver con la tramitación de actos, no solo una cosa administrativa. O sea, el velar aquí o lo sacamos de la Constitución y queda absolutamente el Ministerio fuera de lo que tiene que ver con decisiones, pero invitamos aquí al Contralor, invitamos además varios abogados que nos dijeran qué es lo que significaba este verbo. Y no es mirar al techo, es que qué es lo que pasa cuando ocurre este tipo de situaciones. Diputado Díaz. Gracias, Presidenta. Creo que tenemos que tratar de mantener la fiesta en paz porque no tiene ningún sentido salirnos de un diálogo razonable porque no creo que tenga mucho destino. Ahora, yo tengo un problema y es que a mí no me quedó la sensación de que el verbo velar estuviese tan preciso y claro en las exposiciones que se hizo acá. O sea, ni sé, bueno, en mi especialidad, si hay precedentes que permitan darle un contenido específico, es decir, cómo se ha actuado en el ejercicio de esta atribución conferida en la Constitución de la República al presidente. Y cómo la ha ejercido el Ministerio a partir de las facultades delegadas que tiene. Si hubiese una secuencia de precedentes, uno podría decir el Ministerio actuó o no conforme a ese precedente. Y no tengo claridad de eso. Si alguien la tiene, que la diga, porque yo tengo una duda respecto de este punto. Ahora, sí tengo una duda que me distancia de la conclusión, tengo que decirlo, y es la reciente polémica entre el Presidente de la República y la Corte Suprema a propósito del fallo de un juez de garantía de mi distrito, en la comuna de San Antonio, que efectivamente todos cuestionamos y a todos nos pareció insólito, pero ejerció su función jurisdiccional. Y la polémica en la que se trabó el gobierno se asiló en esta norma. O sea, el gobierno le decía, no, pero es que yo estoy velando por y yo no creo que la Constitución haya previsto que lo hagan los presidentes de la República en los matinales de televisión, ni con fines de política comunicacional. Y creo que el gobierno lo hizo pésimo en esa polémica. Entonces yo no quiero que esta conclusión se lea como que le damos piso a una conducta de esa naturaleza, porque yo creo que eso destruye las instituciones. Yo creo que esa polémica fue tan corrosiva, no sé tan corrosiva, pero fue corrosiva como otras polémicas que han habido en la relación Poder Judicial-Poder Ejecutivo. Entonces, si nosotros decimos que acá, porque claro, es sobre la conducta ministerial de los jueces, no sobre los fallos, claro, pero es interpretable, porque el gobierno lo que cuestionó en esa oportunidad fue un fallo. Y todos podemos cuestionar un fallo, estoy hablando del caso de San Antonio. Lo recuerdan, ¿no? El juez de garantía que dejó en libertad... ¿Cómo olvidarlo? Que dejó en libertad a un conductor de un vehículo que portaba armas en el maletero porque fue objeto de un control de vigilancia policial fuera de norma. Ahí fue revocado por la Corte de Apelación de Valparaíso. Claro, a todos nos provocó espanto, evidentemente. Pero nosotros no tenemos la facultad de velar por la conducta ministerial de los jueces, el Presidente de la República sí. Entonces empezó a opinar sobre el contenido del fallo, que es distinto, pero podría
decir que estaba, pero lo que dijo la ministra vocera es que estaba opinando sobre la conducta ministerial de los jueces. Porque en ninguna parte está definido qué es lo que distingue una cosa de otra. Porque si la Constitución fuera clara y dijera, mire, sobre los fallos no se puede hacer comentario alguno, y eso no es así, todos hacemos comentarios, los gobiernos tienen derecho a comentar los fallos, lo que no pueden hacer es no acatarlo, pero comentarlos pueden comentar todo. Los parlamentarios lo hacemos, todo el mundo comenta los fallos. Los fallos son comentables, son criticables, no son negociables, pero son criticables, ¿ah? O son alabables. La Constitución lo dice, sí, tú puedes tener libertad de opinión, puedes decir no me gustó este fallo, se lo puede decir un condenado, no lo puede decir cualquiera. Lo que no puedes hacer es no acatarlo, es rebelarte fuera de los marcos legales o influir para que cambie. Que es lo que yo creo que el Ejecutivo intentó hacer. Y después salió a celebrar como barra brava el fallo de la Corte de Apelaciones. Si la Suprema llega a dar la contra, va a salir en la otra. No sé si me entiende. Entonces, a mí me preocupa, Presidenta, que esta conclusión pueda dar pie a una interpretación de esa naturaleza, de esta facultad del Presidente de la República. Y eso a mí me genera alguna aprensión respecto, al menos de la forma en que está redactada la conclusión. Yo lo que quiero plantear es que la diferenciación, ¿no es cierto?, entre los fallos y lo que es la conducta ministerial, yo creo que tenemos todo con claridad absoluta. Y claro, no hay precedentes porque nunca habíamos tenido, por ejemplo, yo diría la complicación tan grave que hoy día tenemos como dos jueces, ¿no es cierto?, hoy día con cuadernos de remoción, o sea, precedentes no hay de este tipo. Esto es lo más grave que ha ocurrido en el Poder Judicial, por lo menos así lo han dicho, ¿no es cierto?, varios de la Suprema. Entonces, mi preocupación es que frente a esta gravedad extrema que hoy día estamos sufriendo, el Ministerio no diga nada, ¿ah? El Ministerio no diga absolutamente nada. O sea, porque si ustedes me dicen, ¿sabe?, aquí hay algo que reprochar al menos al Ministerio, de que el velar no solo porque si no sería absolutamente, yo diría, mira, es solo un trámite administrativo desde el punto de vista de quién se nombra y cuáles son los jueces, veamos si está en DICOM, veamos si tiene, pero nada más. Entonces, a mí me preocupa que el velar, que aquí hay una responsabilidad porque yo soy el que nomina, el que revisa y solamente desde el punto de vista administrativo. Entonces, yo creo que aquí hay un vacío que complica y frente a la gravedad de la situación, el Ministerio no hizo absolutamente nada. Sí. No había pedido la palabra, pero la puedo intervenir. ¿No? ¿Me la ¿Sí? ¿Sí? No, mira, yo pensé que había pedido la palabra. Perdón, gracias, Presidenta. No. En realidad, la Contraloría ha dictaminado que el ejercicio de esta atribución presidencial de velar por la conducta no puede hacerse extensiva al desempeño de las labores jurisdiccionales. Eso lo sabemos, ¿cierto? Resoluciones y sentencias. Sí. Pero tampoco se puede atribuir, asociar exclusivamente con deberes funcionarios, como llegar a la hora, respetar el deber de residencia, concurrir al tribunal. O sea, creo que efectivamente ahí hay un vacío. Y nosotros creo que al pronunciarnos sobre los actos de gobierno en relación con las conductas impropias y lindantes en la corrupción de los jueces de la jurisdicción de Rancagua, realmente creo que podría ser parte de las facultades del Ministerio de Justicia de velar por la conducta ministerial. Acepto que es discutible, pero, ¿me entiende? O sea, el no haber pedido, porque en definitiva es la Corte Suprema la que lo va a resolver, pues. O sea, porque el deber del Ejecutivo es solamente oficiar a la Suprema para que la Suprema, en definitiva, determine si hubo o no una violación de los deberes ministeriales. Eso. Y en relación al diálogo entre ustedes, la verdad es que creo que tenemos que ser respetuosos. La presidenta, a mi entender, no hizo ninguna interpretación, porque el diputado dijo derechamente que había mezquindades políticas. Eso no es interpretable, es escuchable. Nada más. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Hertz, diputado Soto y diputado Díaz. Gracias, Presidenta. Sí, respecto al punto en discusión, yo no comparto yo sí creo, y eso creo que lo compartimos todos, que cuando estamos en un tema que es límite respecto, ¿verdad?, al respeto de la independencia y la separación de los poderes del Estado, por supuesto que hay que detenerse un momento y evaluarlo, ¿verdad?, y discutirlo en profundidad.
Pero no comparto en este caso particular y en el caso que hemos estado investigando durante estos meses en esta comisión investigadora, lo señalado por el diputado Schalper en torno a que sería más bien una intromisión inadecuada, una intromisión ilegal, no sé cuál fue el término que ocupó, en caso de que efectivamente el ministro de Justicia se hubiera pronunciado en aquel momento para solicitar efectiva y formalmente la remoción. Yo creo que si bien tiene que existir una independencia de los poderes del Estado que sea efectiva, digamos, eso no puede implicar que exista un poder del Estado impermeable desde el punto de vista también de los valores políticos y sociales que se están desarrollando en el país en un momento determinado y por lo tanto tampoco de los valores legales y jurídicos. Y por lo tanto tiene que haber un contrapeso, tiene que haber un control, un contrapeso de los respectivos poderes del Estado y justamente la facultad de velar por la conducta ministerial de los jueces que le entrega la Constitución al Ministerio de Justicia va justamente enmarcada dentro de esa posibilidad que yo veo total y absolutamente en línea con lo que acá se está planteando en esta conclusión, al menos desde el punto de vista de que podría haber habido una inacción o una omisión de parte del Ministerio en el sentido de establecer algún pronunciamiento o impulsar los procesos administrativos correspondientes de la propia Corte Suprema en este sentido, ¿verdad? Otra cosa es discutir, bueno, si hay o no negligencia, por ejemplo, que es verdad una imputación de un carácter jurídico mayor, ¿verdad? Pero al menos inacción y omisión sí hubo y yo creo que al menos en ese sentido es reprochable en las conclusiones de esta comisión investigadora. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Soto, diputado Díaz, posteriormente diputada Castillo. Gracias, presidenta. Mire, a partir de lo que usted mismo dijo y del aporte que hace súper relevante la diputada Carmen Hertz, yo quisiera plantear que creo que su última intervención, a mi juicio, plantea una línea o señala una línea de acción o de reacción. Y es que efectivamente hay un vacío, falta de concreción en el verbo que la Constitución recoge, que es velar por la conducta ministerial de los jueces. Sin perjuicio de eso, que con pleno respeto a lo resuelto por la Contraloría, que nos citó la diputada Carmen Hertz, que creo que es esencial, es decir, que no se puede interpretar, ni que esta comisión interpreta, ni que la Procuraduría de la Sala interprete, que esa facultad incluye en modo alguno interpretar a su vez, valga la redundancia, como parte de la conducta ministerial de los jueces sus fallos o resoluciones, es decir, su función puramente jurisdiccional o esencialmente jurisdiccional, que hay un vacío, y esa es la conclusión más global. Aquí hay un vacío, hay una falta de contenido de un verbo constitucional, de una atribución constitucional, y en ese contexto, claro, uno puede decir con claridad, y los antecedentes así lo demuestran, que el Ministerio de Justicia pudo haber hecho más, pudo haber sido más proactivo al contar con antecedentes respecto a lo que estaba ocurriendo en Rancagua. Me parece que esa ha sido una conclusión. Probablemente esto habría ocurrido en cualquier gobierno, porque además yo estoy tratando de recordar, pero no vine tan premunido de herramientas como la diputada Hertz, pero no es el único caso de remoción que se ha abierto desde el retorno a la democracia, creo que es el segundo o tercero, si no me equivoco, ¿no? De remoción de un ministro de Corte. ¿No? ¿Ninguno? Y incluso están los casos de los supremos. Cereceda y otros, los jueces federales, como se les llamó en su momento, que son más encima del máximo tribunal. Entonces, y no creo que haya habido acción por parte de ningún gobierno. Entonces, no sé, creo que uno tiene que ser... Pero claro, da lo mismo cual el gobierno, el Ministerio de Justicia pudo haber hecho más y probablemente no hizo más porque lo que usted plantea es verdad, y es que se entiende muy formalmente este contenido, esta atribución constitucional, pero pongamos todos los muros de contención para que no se entienda como el Ejecutivo lo quiso entender hace como 3 semanas atrás, porque eso sí que ya sería el fin, ya como bien dice el diputado Schalper, del Estado de Derecho a esta altura, porque ya si el gobierno más tiene casi todos los poderes legislativos, más encima ahora resuelve, condiciona a los jueces, porque esa es la gravedad del asunto, porque en el sistema normalmente que tenemos hoy día el Ejecutivo tiene la llave, desde el juez de primera instancia hasta la Suprema. Entonces, si además se entiende que la conducta ministerial de los jueces le da Paulo para opinar respecto del modo en el que han tomado sus decisiones, podría decir, mira, no estoy hablando de cómo falló, estoy hablando de cómo llegó a ese fallo.
Y no vio bien la ley. ¿Qué es lo que podrían decir respecto al caso del juez de San Antonio? Que aplicó mal la ley. Entonces tuvo una mala conducta ministerial, una mala conducta como juez. No sobre el fallo. Y por esa vía, entonces ya sacar el Estado de Derecho. Esa es mi preocupación. Gracias. Diputada Castillo. Muchas gracias, Presidenta. Sí, yo creo que voy a repetir un poco, en el fondo, creo que la conclusión está decantando en que, en el fondo, la evaluación, si es que hay o no algún acto de inacción u omisión, tiene que ver justamente con la interpretación que se le dé a este verbo rector de velar. Y en ese sentido, yo comparto la postura que ha señalado la diputada Hertz, en el sentido de que esta obligación no puede estar circunscrita solamente a cuestiones administrativas, sino que tiene que haber que este verbo velar tiene que implicar de otra manera también acciones como, por ejemplo, no ser corrompible, digamos, en términos prácticos. Y en términos de la redacción, yo creo que comparto el fondo de la conclusión que usted propone, y tal vez la frase que podría generar más controversia sería la última, que en el fondo, después de derechos humanos, hay una coma y dice lo que correspondía era solicitar a la Corte Suprema la remoción de los ministros como lo permite el marco constitucional. Yo creo que, habiendo despejado que puede ser una conclusión, darle más, digamos, fuerza a este verbo velar, tal vez la instrucción como directa y decir lo que correspondería hacer precede de una interpretación previa que no había. Entonces, tal vez, no sé, buscar algún otro mecanismo para poder decir que en el fondo, que al menos lo que se debió haber hecho era dar a conocer los antecedentes, una cosa así, pero tal vez no ser como tan taxativo en lo que correspondería, porque yo me pongo un poco en el lugar del ministro de Justicia y yo no sé si yo hubiese hecho esto. Y soy súper honesta en transparentarlo así, porque no tendría claro si mi obligación de velar estira, digamos, el elástico hasta ese punto. Y creo que, de acuerdo a los antecedentes que se han recogido acá, tampoco nadie lo tenía muy claro antes de eso. Entonces sí creo que se le podría haber exigido haber dado cuenta de los antecedentes de alguna forma, pero no sé si con esta medida tan concreta. Yo al menos con eso tendría algunos reparos, pero sí comparto en que podamos recoger como conclusión despejar un poco esa área gris que hay en torno al verbo velar. Gracias, diputada Castillo. Diputado Barros. Presidenta, yo voy a insistir, aunque sea minoría. Me dio la palabra. Sí, es que yo me equivoqué. Diputado Fuenzalida primero, diputado Barros. Muy bien, si lo voy a hacer muy cortito. ¿Sí? No, solamente... ¿No le importa, diputado Fuenzalida? Ya. Muy bien, diputado. No, solamente yo voy a reiterar los argumentos que di antes, porque es tal el nivel de intencionalidad política que no se hace referencia alguna al periodo en el cual se nombraron arbitrariamente, saltándose todos los mecanismos durante el gobierno anterior, y no se hace referencia alguna al periodo de tiempo en que efectivamente se realizaron estos hechos deleznables, en que jueces de la República actuaron nombrando hijas, nombrando compadres, cobrando plata, y el Ministerio aquí la saca por colada y no se dice una sílaba. Un mínimo de ecuanimidad en cualquier conclusión debe hacer referencia a un periodo de tiempo del Ministerio, y por eso yo vuelvo a insistir, si queremos hacer de esto un juicio político, de ventaja política, obviamente que se incluye al actual ministro, no obstante, habiendo sido su Seremi la que envió los oficios correspondientes para que diera inicio a un procedimiento que ha terminado con los jueces con cuaderno de remoción. Por eso yo creo que un mínimo de ecuanimidad es lo que yo exijo respecto al comportamiento, y el hecho de velar determina que en las propias narices del ministro o los ministros anteriores se procedieron a todas estas irregularidades sin que se haya abierto una sola coma, ni una sola palabra respecto a este tema. Eso no es más, Presidenta. No, me parece muy pertinente esa observación de incorporar las fechas, ¿no es cierto?, y quienes estaban en ese tiempo, ¿no es cierto?, para también tener cierto grado de responsabilidad en esto. Así que me parece muy bien su observación. Diputado Fuenzalida. ¿Sabe qué, Presidenta? Mire, yo creo que el artículo 32 que establece la atribución del Presidente de la República, hay un tema de género especie acá, porque en términos genéricos
el presidente de la República tiene que velar por la conducta ministerial como última ratio, frente, obviamente, a un descontrol de los poderes del Estado que no están aplicando, y ahí tiene que intervenir el presidente para velar. Pero si uno va, y así lo entiendo yo, con esa obligación de velar, porque si uno va al artículo 80 de la Constitución, lo que dice es lo siguiente, dice, en todo caso, la Corte Suprema, por requerimiento del presidente de la República, a solicitud de parte interesada o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido un buen comportamiento y previo informe del culpado y a la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordará la remoción por la mayoría total de sus componentes. Es decir, en la especie de esa norma lo que dice es que quien tiene obviamente la acción es el Poder Judicial, incluso la parte interesada, el presidente de la República también. Pero finalmente la obligación de velar es una obligación, se podría decir, como un principio, cuando nadie está tomando, cuando hay una inacción. Entonces lo que dice el diputado Chalper, y que yo también lo dije de alguna manera, es que había una acción acá. Había el Poder Judicial investigando. O sea, si aplicamos en la Constitución, el artículo 80 se estaba cumpliendo, porque de oficio parte una investigación por parte del Poder Judicial, y por lo cual la intervención del Poder Ejecutivo, en el caso del Ministro de Justicia, no tiene mucha razón de ser, porque la atribución del presidente de velar, yo la entiendo, que es cuando nadie está haciendo nada, pero se estaban haciendo cosas. Entonces hoy día aplicarle una responsabilidad al Ministro de Justicia creo que es injusta nomás, porque finalmente el Ministro de Justicia debería, y yo tendría un reproche contra él, si es que nadie hubiera hecho nada, no hubiera ningún tipo de investigación, la Corte Suprema no hubiera actuado de oficio, y finalmente el Poder Ejecutivo, que teniendo que intervenir a través del presidente por el artículo 32, no lo hiciere. Pero acá hubo acción. Por lo cual, lo que es responsable un ministro de Justicia de no interferir frente a un curso que haya tomado un poder del Estado que es autónomo, es esperar que se desarrolle esto y que finalmente actúe, obviamente, en la medida que no haya nada. Pero aquí hubo. Y por eso yo creo que, más que nada, la razón, más que política, yo creo que ahí hay una razón jurídica que la Constitución en ese sentido es bastante clara. Muy bien, ofrezco la palabra. Sí, diputado Chalper. No quiero sonar redundante, pero yo entiendo, Presidenta, que nosotros podríamos aquí en este informe sugerir que se haga alguna discusión, no sé si por menorización legal, lo que usted quiera, del alcance de la expresión velar por el comportamiento. Yo hasta ahí podría estar de acuerdo con usted. Pero francamente me parece que si usted lee el 32 número 13 completito, no solamente la frase inicial, velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, si procede, a la Corte Suprema para que declare su mal comportamiento, a mí me da la impresión de que ya habiendo un procedimiento en curso, lo que usted está pidiendo es que el Ministerio de Justicia, habiendo concluido la investigación, estoy pensando en un procedimiento ordinario normal, o sea, en la fase de, pongámoslo así, la audiencia de preparación ahí apareciera el gobierno pidiendo la remoción. Yo francamente me parece que eso, además de poder ser leído como una presión indebida en contra del Poder Judicial, es totalmente impertinente, Presidente. Entonces, acá lo que se pretende con esto, si uno revisa el sentido original de esa norma, es que en definitiva el Poder Ejecutivo, habiendo cosas flagrantes, pueda deducir en el fondo una querella de capítulos, que es el mecanismo jurídico que establece en la ley orgánica para pedir la conducta ministerial de los jueces. Si usted lo que pretendiera que el ministro a esas alturas dedujera una querella de capítulo, está bien, yo creo que eso es una apreciación suya, algún fundamento podrá tener, pero yo por lo menos creo que no aplica, porque aquí lo que aplica es que claramente la responsabilidad que la Constitución franquea es del Poder Judicial como órgano de autocontrol. Y aquí operaron los autocontroles. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Con esto cierro una consideración más política. Si aquí lo que se pretende es que hagamos un voto de minoría, bueno, está bien, pero en definitiva yo creo que lo que sería potente, por cómo se ha llevado la discusión, por los temas que se han tocado, es que en definitiva ojalá tengamos una aprobación unánime de esto y que por lo tanto hagamos cosas que efectivamente los diputados de gobierno podamos votar a favor, porque algo con este fundamento, Presidenta, yo al menos no estoy en condiciones de votarlo a favor. Gracias. Presidenta, yo creo que podemos estar todo el día discutiendo cuál es la interpretación jurídica correcta de una norma constitucional y seguramente no vamos a llegar a un acuerdo y seguramente no somos las personas más idóneas tampoco para dar ese debate
al calor de esta comisión investigadora. Yo no comparto algunas de las interpretaciones que se han dado. Yo creo que es razonable que esté dentro del marco del concepto de velar. Sin embargo, habiendo tantas dudas, me parece razonable lo que planteó la diputada Castillo en orden a que busquemos efectivamente una redacción que quizás pueda ser más consensuada desde el punto de vista de que no sea tan categórica, en definitiva, el reproche desde el punto de vista de qué es lo que se debía hacer por parte del Ministerio, en este caso solicitar formalmente la remoción. No sé si se puede usted como presidenta dar alguna propuesta en ese sentido. A ver, primero lo que habíamos dicho es que yo iba a presentar estas conclusiones, que las íbamos a discutir y la idea, ¿no es cierto?, era poder complementar. Y lo segundo que habíamos planteado, ¿no es cierto?, en el comienzo de la sesión, era juntarnos como se hace generalmente en las comisiones investigadoras, 2 o 3 personas que quieran, ¿no es cierto?, mejorar la redacción en distintos temas. Ahora, a mí el tema velar yo creo que es el centro de la investigación de esta comisión. Es el centro, porque lo que nosotros estamos estudiando, si el Ministerio de Justicia realizó o no realizó todas las acciones necesarias frente al caso que estaba ocurriendo. Ese es nuestro fin, esa es nuestra principal preocupación. Todos los demás eran aristas, ¿no es cierto?, de tipo secundaria. Entonces, para mí esta conclusión es de vital importancia. Mejoremos la redacción, busquemos la fórmula, pero tiene que ir, ¿no es cierto?, algún tipo de conclusión y de propuesta en relación a este verbo, a esta función, ¿no es cierto?, que tanto el Contralor como los expertos que vinieron también manifestaron su preocupación. ¿Les parece entonces la propuesta, diputados, diputadas? ¿Sí? Mejoramos la redacción y busquemos la fórmula de ver esta tercera conclusión. Estamos de acuerdo con la primera y la segunda, ¿no? No habría dificultad. ¿Sí? Diputado Barros. Diputado Barros. Porque va a depender mucho el contexto general en que se redacte una cosa unitaria. Yo no me atrevo a decir que estoy de acuerdo con nada hoy día. Yo lo tengo en mis manos hace 15 minutos, entonces mal puedo yo anticipar acuerdo respecto a algo que todavía está en desarrollo. No estoy hablando de votación. Pero tampoco me va a sacar una sílaba de apoyo mientras yo no tenga más tiempo de reflexión. Diputado, estoy planteando solo una metodología de trabajo. Eso es lo que estoy planteando. Una metodología de trabajo. No estoy planteando ni conclusiones, ni propuestas, ni nada por el estilo. Estoy diciendo que nos pudiéramos juntar, ¿no es cierto?, 3 diputados de distintos sectores y proponer una redacción en relación al punto tercero. ¿Les parece eso? ¿O no? Tampoco estoy de acuerdo con el punto 1 y 2 necesariamente, entonces no circunscribirse al punto 3. O con todo lo que usted está planteando. Estamos leyendo, recordar, para los que han estado en todas las comisiones, que lo que dijimos es que yo iba a presentar una propuesta, esa propuesta la íbamos a discutir, la íbamos a complementar, y aquellos que estuvieran en desacuerdo, posteriormente se votaría, ¿no es cierto?, en relación incluso a la propuesta que ha planteado el diputado Barros y el diputado Isacuer. ¿Sí? Diputado Charper. El párrafo final del punto 1, a mí me parece, cuando dice la comisión concluye que darse una mayor regulación al denominado lobby judicial toda vez que genera intromisión inadecuada, yo creo que eso se puede trabajar mejor. O sea, yo personalmente creo, primero, ahí estaríamos de alguna otra manera, primero hay que explicar qué queremos decir, en fin, y yo soy mucho más drástico que una mayor regulación. Yo he sostenido sistemáticamente que aquí deberíamos prohibir toda interacción. Por lo tanto, a mí no me satisface tampoco ese parrafito. Es que yo ¿Te refieres al 1? Al 1 final. Sí, diputado Charper, si usted va después a la página 3, en el último inciso, página 3, último inciso. O sea, la comisión concluye que se debe regular de mejor forma las relaciones que tiene el Congreso Nacional y sus miembros con los fiscales del Ministerio Público, toda vez que no se avisoran razones claras para un encuentro entre estas autoridades que no esté relacionado con el proceso de formación de la ley. Ahora, lo que podemos hacer, si le parece, y coloco aquí, ¿no es cierto?, que el diputado Charper lo propuso, y coloco acá pero es que para ser rigurosa con la propuesta, el diputado Marcelo Díaz habló precisamente del lobby judicial. Entonces, la idea es a lo mejor refundir ambos y hacer una sola conclusión en relación al punto. ¿Sí? Diputado Barros. Me parece una buena idea que se pueda juntar una comisión más chica
para poder no necesariamente aprobar un texto, sino que intentar buscar un texto común a partir de dos propuestas que hay formalmente introducidas, no hay solamente una. Y como aquí tenemos connotados abogados, como el doctor en Derecho, el señor Chalper, y otro gran abogado como don Gonzalo Fuenzalía, yo creo que ellos podrían, porque uno puede pecar, digamos, de la falta de formación jurídica. Yo no necesariamente tengo formación jurídica para estos efectos. Tenemos. Pero Gonzalo, oye, yo quiero decir además que tenemos connotados abogados también, la diputada Gers, el diputado Díaz, la diputada Castillo con el diputado Soto. Yo creo que no somos buena muestra de la expertise jurídica, tanto como agrónomo y veterinario. Yo creo que no somos la expertise jurídica. Aquí está más bien una cosa ciudadana. Que tres personas, ¿les parece? Marcelo, Díaz, pueden estar en un petit comité. Sí, bueno, es lo que se usa fundamentalmente. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Les parece, diputado Char? Bueno, vean ustedes, o diputado Char, o diputado Fuenzalía, diputado Díaz. Ya, muy bien. ¿El diputado Chalper, el diputado Sepúlveda y el diputado Díaz? ¿Sí? Sí, no lo vamos a discutir. Ya, ¿cuál sería el petit comité, Presidenta? Diputado Chalper, diputado Díaz, diputada Sepúlveda y todos aquellos que se quieran integrar. ¿Les parece? O incluso los asesores que puedan estar y que puedan compartir, digamos, con los asesores que puedan compartir. ¿Les parece? ¿Sí? Me parece. Bueno, entonces ¿sigamos leyendo o prefieren que veamos con el petit comité? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Esta es la propuesta, entonces, léanla. Y está la propuesta también del diputado Barros con el diputado Isacor, que, bueno, hay algún grado de similitud, pero pongo un procedimiento complementario al procedimiento. Diga. Y es que antes que nos juntemos nosotros, se junten los asesores. Sí. Entonces, yo levantaría la sesión ahora, yo iría a trabajar con Juan para decirle, voy a poner un ejemplo, las propuestas suyas aparecen súper bien, pero son gremiales, y yo prefiero primero poner la reforma institucional como prioridad, pero son cuestiones de forma. Perfecto. Entonces, yo se la puedo decir a él, le trabajo con su asesor, y llegamos con un texto fundido. Para votar nomás. Diputado Charper, ¿usted también podría colocar sus asesores hoy día? ¿No tiene asesores? ¿Los asesores? Pero ¿cómo no va a tener si Renovación Nacional tiene un tremendo staff de... Sí, tiene que tener usted. Ya. Sí, diputada Hertz. Pero no, es solamente un punto de orden, nada más, pero usted es como... Uy, mira, no se prende. Ahí. No, mira, un punto de orden. En el punto 5... A mí me parece un poco extenso la relación respecto al senador Juan Pablo Letelier. Yo pondría, esto para que usted, el petit comité, lo tenga en cuenta, que la cercanía se percibió como un exceso de poder, que lo invitamos, que se le enviaron las preguntas y que no compareció el día, yo era fijado solamente, y no hemos obtenido respuesta por escrito de su parte, porque si no... Perfecto. A mí me parece que es un poco mucho exagerado. Perfecto. Además, yo quería hacer una propuesta aquí, que los diputados y los senadores tuvieran la obligación de asistir a lo que tiene que ver con las comisiones investigadoras. O sea, no puede ser, ¿no es cierto?, que exista una unanimidad en la invitación o una mayoría y no asistan los senadores y los diputados a las comisiones. No, yo creo que no corresponden, no colaboran con la propia institucionalidad. Entonces, era una de las propuestas que quería plantearles también en la comisión. No, estoy hablando cuando tenga que venir a dar su testimonio. Que venía a dar su testimonio. No vamos a hacer juicio de eso. ¿Existe alguna otra observación que los diputados tengan en relación a la propuesta que hace esta presidenta? Lo que pasa es que la propuesta de los diputados por Ibarra se entiende, ¿no? A ver, veámoslo. ¿Cómo cuál plantea usted, diputado Charpe? No, yo no planteé nada. Yo simplemente estoy constatando que
pero usa el micrófono. No, pero bueno, podemos verlo después. No, pero sería interesante. No, lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, yo siento que los diputados CORT, puedo estar equivocado porque no están además, dedican más esfuerzo y más energía al tema de las designaciones de las notarías, que yo creo que es un punto relevante de esta comisión. Sí. O sea, yo lo incorporaría en el informe, al menos. Perfecto. Salvo que el resto no lo estime pertinente. Me parece, porque nosotros está en el punto 2 de las propuestas, pero debería incorporarse las conclusiones y en la propuesta. Sí. Me parece muy bien la observación. ¿Sí? Bueno, entonces, en síntesis van a quedar... ¿Sesionamos mañana? En síntesis van a quedar los asesores trabajando. Vamos a monitorear y en base a las propuestas que se han hecho en la sala el día de hoy, la comisión el día de hoy. ¿Y cuándo es nuestra última sesión? Sí. No, si estamos bien el tiempo. Presidenta, de acuerdo con el reglamento y la ley orgánica, la comisión efectuó su última sesión con, digamos, propiamente tal, el lunes de la semana pasada, que viene a ser el 12, y de ahí comienza a correr un plazo de 15 días sin contar feriados ni domingos, y tenemos un plazo que vence el 30 de agosto, pero que es distrital. Por lo tanto, habría que concentrar esta semana el trabajo. ¿Les parece si pudiéramos citar el día jueves a votación? ¿Ya? Y si estamos todos de acuerdo, podría ser una votación más bien económica. ¿Sí? Déjenme ver si es posible que pueda ser en la mañana a las 9:30, o es su efecto pedir a la sala, porque ya estamos cumpliendo los tiempos, que pudiéramos hacerlo cuando estemos sesionando. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.